¿Cómo estás, Alberto? Bien, Silvia, gracias. Bueno, Alberto, entonces para nuestro público, ¿nos podrías primero explicar qué es BRIC? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál Claro, es claro, es muy importante. Pues bueno, les platico sobre BRIC, BRIC.mx. Nosotros lo que hacemos es ponemos al alcance de cualquier persona la inversión en bienes raíces. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado, en México existen desarrolladores de vivienda, ¿no? En México hay más o menos 1,400 desarrolladores medianos o pequeños. Son desarrolladores que normalmente financian sus viviendas o sus construcciones, ya sea con familiares y amigos o con bancos. Sin embargo, no todos ellos tienen acceso a crédito bancario, o con preventas, pero las preventas normalmente significa un costo alto para ellos. Por otro lado, tenemos a los inversionistas, el público inversionista en México, que tiene opciones para invertir como son fondos, CETES, instrumentos de gobierno e incluso la Bolsa Mexicana de Valores. Nosotros lo que hacemos es conectamos estas dos partes para que la gente que quiere invertir pueda ofrecerle estos préstamos a los desarrolladores de vivienda pequeños y medianos, y entonces así generar un beneficio para ambos. Lo que hacemos, eso se le llama crowdfunding de bienes raíces. Para los desarrolladores le da beneficios como créditos más rápidos y más flexibles, y sobre todo pues más alcance, más gente expuesta. Y por otro lado, a los inversionistas les da tasas muy atractivas, pero sobre todo con proyectos con garantías reales, porque en los bienes raíces tenemos la ventaja de que los proyectos de inversión normalmente, o en el caso de BRIC, tienen garantías tangibles, que son los mismos inmuebles. Entonces, eso es realmente lo que hacemos nosotros en BRIC, juntar estas dos partes y permitir que se den estas inversiones. Buenísimo. Ok, Alberto, entonces te voy a plantear un caso que ha sido muy común dentro de nuestros usuarios, que es el siguiente. A ver. Supongamos que soy una persona que ya ahorré mis 5,000 pesos, deseo realizar mi primera inversión. Sin embargo, soy ajeno completamente a todo este mundo de inversiones y deseo un lugar seguro y estable en donde, pueda hacer crecer mi dinero, ¿no? ¿Por qué este perfil de inversionista debería de invertir en BRIC y no en un banco, Alberto? Es muy buen punto. Mira, primero explicar que hay tipos de perfiles o hay tipos de inversionistas diferentes. Hay muchos instrumentos para invertir, no quiere decir que unos sean malos y otros sean buenos, simplemente son para distintos perfiles. En el caso que me planteas, un inversionista que es tal vez su primera inversión o que es su primer acercamiento a inversiones, siempre va a tener la opción de invertir en los productos que le ofrezca su banco. ¿Cuál es la diferencia principal con invertir en BRIC? El banco normalmente te va a dar, para este tipo de perfil, pues productos muy seguros, muy tranquilos. Pueden ser cuentas de inversión a la vista, pueden ser pagarés, pueden ser CETES. Son instrumentos que no tienen casi ningún riesgo, que su riesgo está ligado pues, realmente al riesgo del país como tal, ¿no? Esto es muy difícil. Sin embargo, en BRIC, lo que nosotros hacemos son proyectos que tienen tasas mucho más atractivas que esto, ¿no? En el banco puedes obtener rendimientos del 2, 3, 4% anual, o si ya te vas a otro tipo de instrumentos, pues podrías llegar al 8, 9% en el banco que te ofrezca así un instrumento más agresivo, ¿no? Okay. Sin embargo, en BRIC tú vas a poder encontrar rendimientos que van desde los 13% anual hasta los 20% anual, es decir, vas a poder hacer que tu dinero genere más rendimientos, sin embargo teniendo una muy buena certeza, una muy buena garantía o un riesgo muy mitigado, ¿no? Entonces, para alguien que es su primera vez para invertir, su primer acercamiento a inversiones, es bastante bueno BRIC porque te ofrece niveles de riesgo moderados, muy controlados, pero con rendimientos mucho más atractivos. Incluso es importante fijarse que los instrumentos que a veces te da el banco, muchas veces el rendimiento efectivo que tienen es negativo. ¿Por qué? Porque la inflación, lo que va subiendo los precios de la vida, es más que lo que te está generando tu dinero. Entonces, no quiero decir que son productos malos, simplemente son productos que tienen una tasa muy, muy baja o muy fija porque casi no se arriesga. Entonces, en BRIC te estamos dando una opción de empezar a conocer lo que son las inversiones con cierto riesgo, por lo tanto con mucho mal rendimiento, pero un riesgo muy controlado. ¿Por qué? Y ahorita vamos a platicar seguramente de los riesgos, porque los riesgos en BRIC están controlados por una garantía física, un inmueble. Si por algo sale mal el proyecto, tenemos el inmueble como garantía con el cual podemos rematarlo y pagar el capital de los inversionistas. Entonces, es una muy buena opción para que sea tu primer paso a inversiones. Ok, eso es por un lado, ¿no, Alberto? Entonces nos vamos a otro lado, donde el perfil de inversionista ya es mucho más sofisticado. Yo he invertido en distintos tipos de instrumentos financieros, llevo un tiempo considerable invirtiendo, y podríamos decir que entre también todo este grupo hay unos que son fieles creyentes de las criptomonedas. Sí. Entonces, ¿cuál sería, la oferta principal de BRIC hacia este tipo de inversionistas? Es buen punto. Un inversionista sofisticado normalmente pues ya tiene experiencia invirtiendo, ¿no?
Y lo que nos dice no solo la teoría, sino la práctica, es que un inversionista bueno lo que hace es diversifica. No pone todo en un solo instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Okay. En caso de que ese instrumento falle, pues va a perder su dinero. O, pues si es instrumento muy seguro, pues va a tener tasas muy bajas. Entonces, lo que hacen los inversionistas profesionales es que van diversificando. Y eso es justamente lo que le ofrece Brick a un inversionista sofisticado. Le ofrece una opción para tener un activo más o un tipo de inversiones más. Y además, dentro de ese tipo de inversiones, que serían las de bienes raíces, diversificar. Por ejemplo, si tú dices, bueno, es que yo ya tengo, no sé, 5 millones de pesos en mi cuenta y ¿por qué no mejor me compro un depa? Y lo compro en una preventa y luego lo vendo y me gano un muy buen rendimiento. Sí. Sin duda es una opción. ¿Cuál es la diferencia con Brick? En Brick, en vez de entrar en un solo departamento, podrías entrar en 15 proyectos diferentes. Uno en Puebla, uno en la Ciudad de México, uno en Querétaro, uno con un tipo de deuda, otro con otro tipo de deuda, uno con departamentos, otro con casas. Entonces, de esa manera vas diversificando tu inversión en bienes raíces y eso pues te da un portafolio más sano, que puede tener hasta rendimientos más atractivos, ¿no? Oye, y Alberto, ¿y sería posible en un momento dado perder la inversión? Ese es muy buen punto. Como todas las inversiones, todas las inversiones llevan un riesgo. Ese riesgo significa, efectivamente, poder perder la inversión. ¿Qué hacemos en Brick para mitigar esos riesgos, ¿no? Cada inversión pues tiene su nivel de riesgo y podrá tener o no la forma de mitigarlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en Brick es, para poder mitigar ese riesgo, hacemos varias cosas. Primer paso, evaluar qué proyectos se suben en la plataforma. Okay. No se sube cualquier proyecto, no es que alguien llegue y diga, yo quiero subir un proyecto a Brick y ya está. No, pasa un proceso de evaluación. Y ese proceso de evaluación es muy exhaustivo. Por ejemplo, evaluamos quién es el desarrollador, cómo le ha ido con sus clientes pasados, cómo le ha ido con sus proveedores pasados, tiene experiencia o no desarrollando este tipo de proyectos. Buró de crédito del desarrollador, buró de crédito si es una empresa, de los socios de la empresa, ¿no? Okay. Y luego hacemos una viabilidad financiera del proyecto, es decir, este proyecto dan los números o no dan. Hacemos una viabilidad de mercado, es decir, ¿se puede vender este proyecto en este mercado al precio que ese desarrollador lo quiere vender o no? Y todo eso nos da, nosotros hacemos un perfil del proyecto, le llamamos un due diligence, una investigación del proyecto, que además la juntamos y se la presentamos a un comité de gente que tiene muchos años en la industria evaluando proyectos de bienes raíces, y ese comité nos da su visto bueno o no, o nos dice los focos rojos, oye, este proyecto tiene foco rojo. Entonces, un proyecto para que salga en Brick tiene que haber pasado todo esto. ¿Qué significa? Pues que los riesgos ya se disminuyeron, porque ya sabes que es alguien que sí puede, es un proyecto que sí puede suceder, que sí puede darse financieramente, etc. Y segundo, las inversiones, ahora sí, ya estando en Brick, lo que son préstamos, lo que hacemos es, se respaldan con un inmueble, que es lo que les platicaba. En el peor de los casos, regresando al punto de se puede perder mi inversión, bueno, en el peor de los casos, ¿qué pasaría, no? Tú inviertes en un proyecto, le damos el dinero a ese desarrollador, y ese desarrollador por alguna razón se atora, ¿no? Sí. Problemas de lo que sea, se atora y no paga. Entonces, pues bueno, primero viene un proceso de cobranza, ¿no? Supongamos que ese proceso de cobranza no funciona, sigue sin pagar, entonces ya entramos ahora sí a ejecutar la garantía, es decir, tomar el inmueble que ese desarrollador nos puso como garantía y quedárnoslos a cambio de esa deuda que tiene. Cuando nosotros tomamos el inmueble, nosotros como inversionistas me refiero, lo que hacemos es, se puede rematar. Es decir, si es un inmueble de 15 millones de pesos, lo vendemos a 12, con tal de que se mueva rapidísimo en el mercado y con eso pagar el capital de los inversionistas. Una de las ventajas importantes es que normalmente en Brick los inmuebles que se ponen en garantía tienen un valor mayor que el préstamo que le hicimos al desarrollador. Hay veces que es hasta 4 veces, pero normalmente es 2 veces. Entonces, si nosotros le prestamos al desarrollador 10 millones de pesos, él nos está dejando un inmueble de 20 millones. Quiere decir que lo podemos rematar en 14 millones y eso es un descuento de 6 millones en el mercado y como quiera recuperar intereses y generar 4 millones de utilidad, ¿no? Entonces, ¿hay riesgo de que se pierda todo el dinero? Sí, sí hay riesgo. Sería que ese inmueble que recuperamos no lo podamos vender y que se quede atorado. O que por alguna razón no podamos obtener el inmueble. Pero si te fijas, ya son casos muy remotos. Ya pasamos muchos escenarios para llegar a ese escenario. Y el riesgo estaría entonces un poco también en el tiempo, ¿no? Es sobre todo el tiempo que se queda el dinero atorado en ese inmueble. Pero si te fijas, son muchos los pasos que se tienen que dar para llegar a ese mal escenario, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, Alberto, voy a seguir con algunas preguntas que han sido también muy, muy comunes. Bueno, actualmente nos podrías platicar un poquito cuál es la oferta de inversión. ¿Cuántos proyectos tienen? Sí, mira, en cualquier momento ustedes se pueden meter a brick.mx y ver las opciones que hay
disponibles. Hasta arriba les va a salir una opción que dice opciones para invertir. Y ahí está dividido en dos partes, los proyectos activos y los proyectos pasados. Los proyectos activos son justamente los que están hoy buscando inversión. Si se meten hoy, seguramente tenemos 2 proyectos, creo que estamos en la campaña 5 de un desarrollo aquí en la Ciudad de México que se llama Heriberto Frías, y la campaña 3 de un desarrollo que está en la calle de Minería. En todo momento van a haber proyectos activos, hemos llegado a tener hasta 5 proyectos diferentes, 5 campañas diferentes disponibles. Ok, bueno, ya nos están llegando las preguntas, Alberto. Y Rafael pregunta, ¿están regulados por la ley FinTech? Buena pregunta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todavía no sale la ley FinTech, ¿no? Okay. ¿Vamos a estar regulados por la ley FinTech? Sí, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque la ley FinTech tiene un apartado específico de crowdfunding o de fondeo colectivo en donde nosotros quedamos, ¿no? Nuestro acercamiento con los reguladores ha sido mucho, hemos estado en todo el proceso de esta creación de la ley FinTech, entonces es muy probable que sí. Pero es bien importante mencionar que aunque la ley FinTech todavía no haya salido, nosotros hacemos todo pegado a las normativas vigentes. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes en BRIC es que desarrollamos una alianza con la casa bolsa más importante de México, que es GBM, para justamente poder hacer crowdfunding apegado a las normativas actuales. Entonces, cuando venga la ley FinTech, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener mayor certeza y sobre todo procesos tal vez más específicos. Pero eso no quiere decir que hoy no estemos regulados. Pero es muy importante no confundirlo, porque no quiere decir que el crowdfunding sí esté regulado hoy, no. BRIC y la actividad y cómo lo hace está pegado a las normativas actuales, ¿no? Eso es un caso muy puntual de BRIC por la alianza que tenemos con la Casa Bolsa. Buenísimo. Oye, Alberto, también ha sido muy recurrente esta pregunta, derivado, de todos los sismos que se han presentado. Sí. Y Miki nos pregunta, ¿cómo protege BRIC las inversiones de las construcciones ante sismos? Ok, ese es muy buen punto. Como les platicaba, hacemos un análisis del desarrollo, ¿no? Del desarrollador y del desarrollo. Entonces, antes de subir antes de que se sube el proyecto a la plataforma y esté disponible a los inversionistas, se hace también una revisión de las licencias, los permisos, uso de suelo, y nos aseguramos que todo esté acorde a lo que se puede hacer, ¿no? El problema que hubo en el sismo con los edificios que se llegaron a caer, pues muchos eran o porque eran muy viejos, que en el caso de BRIC no pasa porque estamos hablando de desarrollos nuevos, o porque efectivamente habían violado las reglas o los reglamentos y licencias y permisos que tenían. Entonces es una primera fase. Si no vamos a subir nada, que esté en riesgo. Segundo punto, un desarrollador cuando sube su proyecto a BRIC nos tiene que dar nombre de su responsable de obra, director responsable de obra, nombre de su responsable de estructura, muchas cosas que hacen que sea mucho más transparente el proceso de construcción, ¿no? Y por lo tanto que tenga muchísima más responsabilidad en caso de un sismo. Y por último, al final del día, lo que sucede en BRIC, las inversiones en BRIC, son préstamos al desarrollador. No estamos comprando el inmueble, estamos prestándole, como inversionistas, le estamos prestando al desarrollador. Si el desarrollador se atora, se cae el edificio, lo que sea, él sigue teniendo la obligación de cumplir con ese préstamo, ¿no? Y tiene muchas responsabilidades en caso de no cumplirlo. Entonces, puede pasar que si sucede algo, pues el desarrollador, aunque le haya sucedido algo al edificio, pues él tiene que seguir pagando, ¿no? Y el inversionista seguir recuperando su inversión y generando retornos. Buenísimo. Ok, hay otra pregunta, Alberto, de Iván. Bueno, pregunta, ¿los rendimientos de la inversión se dan hasta el término del año? Creo que sería bueno también que explicaras la diferencia entre los tipos de deuda, preferente y senior, también para que conozcan un poquito más. Sí, es buena pregunta. En BRIC ofrecemos 2 tipos de proyectos o de productos hoy en día. Nosotros tenemos deuda senior y deuda preferente. Y voy a explicar la diferencia en las dos. De nuevo, las dos son préstamos a desarrolladores. En la deuda senior, ¿cómo funciona eso? Se le presta al desarrollador con una tasa fija, es decir, desde el día 1 se sabe cuánto va a pagar de intereses el desarrollador, y un plazo fijo, que es cuándo lo va a pagar. Y además tiene pagos parciales o pagos de los intereses los va pagando. Normalmente son trimestralmente. Hasta ahorita todos los proyectos de deuda senior que hemos hecho en BRIC pagan cada 3 meses sus intereses. El capital sí se paga hasta el final del plazo. Entonces, en el caso de la deuda senior, el plazo se conoce desde el día 1 y el interés se conoce desde el día 1 y se van pagando los intereses cada 3 meses. Por otro lado, tenemos la deuda preferente, que es un tipo de deuda diferente. ¿Por qué? Porque tiene la tasa variable, es decir, depende cómo le vaya al desarrollador, es decir, si vendió bien, si vendió a tiempo,
va a pagar más tasa o menos tasa. Entonces ese tiene un nivel de riesgo extra y por lo tanto una tasa más alta, un nivel de rendimiento más alto. En el caso de la deuda preferente, tanto los intereses como el capital del inversionista se pagan hasta el final del plazo, es decir, hasta que concluya el proyecto, desde que el desarrollador haya hecho las ventas de las primeras unidades para cubrir la deuda. Ok, y explícanos, ¿cómo funciona el tema de los impuestos? Es buena pregunta. Los impuestos dependen para persona física o persona moral. Al final del día, los intereses que están generando los inversionistas son un ingreso para los inversionistas. Por lo tanto, están sujetos a los impuestos relacionados a los ingresos, que en este caso puede ser el IVA y el ISR, el impuesto sobre la renta. En el caso de los proyectos de vivienda, de financiamiento a la vivienda, hay un apartado muy particular en la ley del IVA que nos dice que pueden estar exentos de IVA los intereses si se cumplen algunas condiciones. En el caso de BRIC, la mayoría de los proyectos cumplen esas condiciones, hay otros que no. Entonces, impuestos para el inversionista hay dos. Cuando recibe un pago de intereses, ese interés puede traer además IVA. Y lo que se hace es, si es persona física, se debe de retener ese IVA, es decir, el desarrollador debe de retenerlo y enterarlo al SAT. Y además se hace una retención del 20% de ISR. El desarrollador lo retiene, lo entera al SAT y le entrega al inversionista una constancia de retención. Es decir, es como si el inversionista ya hubiera pagado ese 20%, que al final del día el inversionista en su declaración anual puede hacer esa compensación o puede ingresar esa retención para su cálculo anual, ¿no? Final. Ok, y nos pregunta Jesús, ¿qué figura física tienen para protección de los inversionistas y por fines de regulación? Eso creo que ya lo contestaste. Pero vale la pena tal vez contestar porque nosotros como BRIC, es bien importante que quede claro, no son préstamos ni inversiones a BRIC, son a los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, independientemente de la figura que nosotros tengamos, no están invirtiendo en BRIC, ni dependen de que BRIC haga o no haga algo. Realmente están invirtiendo en el desarrollo inmobiliario, en el desarrollador. Lo que nosotros hacemos es facilitar y llevar todo el proceso de la mano. Ok. Mario pregunta, ¿cómo presenta un proyecto a BRIC? Buena pregunta, porque esa es una de las partes, ¿no? Claro. Estamos hablando de las inversiones, pero vienen los proyectos. Es muy sencillo, en la página, bric.mx, hasta abajo van a ver una sección que dice para desarrolladores. Y ahí mismo vienen dos ligas, una que es el proceso justamente de cómo conseguir capital en BRIC, la explica un poco y hay un formulario que nos tienen que llenar. Ese formulario es la info básica del proyecto y de quién es el desarrollador. Ese formulario es, digamos, la entrada al proceso que te conté. Y ya lo recibe gente del equipo de proyectos y hacen el análisis y se ponen en contacto con él. Además van a ver ahí también una página que ya se llama el proceso de selección o cómo evaluamos proyectos. Ahí van a ver todo lo que se les va a pedir o lo que se va a evaluar durante el camino. Pero la manera de iniciar es, de hecho la página directa sería bric.mx/levanta-capital y ahí pueden empezar el proceso. Buenísimo. Y ligando un poco también esta pregunta, Alberto, supongamos que soy un inversionista, que también ya invertí, pero tengo como esa cosquilla de conocer realmente el desarrollo, puedo ir a verlo, no está permitido, ¿cómo funciona? De nuevo, es bien importante que quede claro que los inversionistas invierten directo en un préstamo al desarrollo inmobiliario. Por consiguiente, no podemos nosotros bloquear nada, ¿no? Al revés, nosotros les damos mucha información sobre el proyecto y una de esas es la dirección y desde luego que pueden ir a verlo, ¿no? Perfecto. Sería bueno que se comunicaran antes con el desarrollador, puede ser vía nosotros, pues para coordinar la visita. Pero si quieren, y ya ha pasado, mucha gente ya ha ido, pueden ir a ver el desarrollo y además nosotros vamos a encargarnos de estarles mandando noticias con fotos y a veces hasta con video, ¿no? Perfecto. Ok, y bueno, entonces vamos a discutir algunas que ya teníamos también. Perfecto. ¿Qué pasa, Beto, con el dinero de un inversionista mientras se fondea la campaña? Y también me gustaría que nos explicaras las etapas de una campaña para que lo tengamos clarísimo. Claro. La primera pregunta sobre el fondeo, ¿qué pasa con el dinero mientras una campaña llega? Es súper, súper importante y a nosotros en BRIC pues, fue algo que desde el día 1 quisimos hacer muy, muy, muy bien. Cuando una campaña se sube a la plataforma, pues ya la gente puede empezar a depositar, ¿no? Okay. Sin embargo, el dinero no se le da al desarrollador sino hasta que se junta el mínimo necesario. Entonces, en ese inter, lo que se hace es se invierte en un fondo de renta fija y de liquidez diaria. Esos son los fondos que menos riesgo tienen. Y liquidez diaria es importante, quiere decir que el dinero está disponible. No es como que, nos vamos a tener que esperar un mes. No, el dinero tiene que estar disponible porque en el momento que se llene la campaña y se ejecute, se le da al desarrollador. Y entonces va generando intereses de renta fija. En el caso de BRIC, por la alianza que tenemos con GBM, se invierte específicamente en el fondo F2 de GBM, ¿no? Que ha tenido buenos rendimientos. Entonces, esos rendimientos, ¿qué sucede? Al final, ya que se junta el monto necesario, se le suman a la inversión del inversionista.
Ok, y es posible, supongamos, tuvo alguna emergencia, quiero sacar mi dinero. ¿Tengo alguna penalización? No tienes penalización, pero es importante entender, y ahorita vamos al tema de las etapas de una campaña, que hay momentos donde sí puedes y hay momentos donde ya no puedes. ¿Cuándo puedes? Cuando el dinero, cuando la campaña está todavía en fondeo, es decir, cuando se está juntando el capital necesario para hacer el préstamo, en ese momento el dinero es bien importante saber que sigue siendo del inversionista. Está invertido a nombre del inversionista en una cuenta del inversionista en GBM. Entonces, es tu dinero, tú lo puedes retirar cuando quieras con los intereses que generaste. ¿Cuándo ya no lo pueden retirar? Cuando ya se ejecuta la campaña, es decir, cuando ya le damos al desarrollador el dinero y se firman todos los papeles, ahí ya no puedes retirar porque el dinero ya no es tuyo, el dinero ya se lo prestaste al desarrollador, entonces ahí ya está sujeto a los términos de la inversión, que pueden tener una posibilidad de que el desarrollador la prepague antes o no, etcétera, ¿no? Pero no hay penalización si sales antes. Buenísimo. Ok, bueno, ¿se pueden realizar depósitos en efectivo, Alberto? Es buena pregunta. La respuesta es no. ¿Y por qué no aceptamos depósito en efectivo? Bueno, muy sencillo, por prevención de lavado de dinero, ¿no? Nosotros, muy importante es mencionar que, pues, al hacer todas las operaciones con una casa de bolsa, somos muy estrictos en eso, ¿no? Y se tienen que cumplir procedimientos, se tiene que revisar quién es el cliente, se tiene que conocer al cliente y pues desafortunadamente no hay manera de hacer depósitos en efectivo. Hoy es pura transferencia electrónica de fondos. Perfecto. Sandretti nos pregunta, ¿qué posibilidad hay de que después de un tiempo de estar invirtiendo pueda comprar o enganchar una propiedad que me agrade de las que tiene? Bueno, muy buena pregunta. Sí, la respuesta es sí, sí hay posibilidad. ¿Por qué? Porque tú al invertir en un proyecto de Brick o un proyecto publicado en Brick, vas a estar recibiendo noticias constantemente del desarrollador de cómo va avanzando la obra, si ya pusieron el primer piso. Y una de esas noticias seguramente va a ser, ya están a la venta los departamentos o van a estar a la venta los departamentos. Entonces, de entrada tienes información privilegiada porque puede ser de los primeros. Y sí, de hecho, con varios desarrolladores desarrollamos una alianza para que si un inversionista de Brick, no solo que él compre, sino un inversionista recomiende a alguien para que compre una de las unidades, ya sea las casas o los departamentos, además se lleve una comisión. Entonces, es bastante atractivo. Ahí pueden visitar broker.brick.mx, en donde tenemos todos los proyectos con los que hay esta alianza, digamos, de comisión por referir a un comprador. Buenísimo. Oye, Beto, Oscar nos pregunta, ¿cuáles serían las diferencias entre Brick e Inverspot? Ok, bueno, es muy buena pregunta. Inverspot es otra opción de crowdfunding o fondo colectivo para bienes raíces. Las diferencias principales, yo diría, son, no conozco a detalle cómo operan ellos, pero sí cómo operamos nosotros. Y el primer punto es lo que mencionábamos respecto al apego a las normatividades actuales. En Brick todo se hace vía una casa de bolsa. Que sí es regulada, que es una entidad financiera regulada por la CNBV y pues bueno, regulación bastante estricta. Eso es algo que solo Brick tiene hoy en día, ¿no? Otra cosa son los tipos de proyectos que se hay disponibles en ambas plataformas. En Brick van a encontrar hasta ahora puros proyectos de deuda, que son préstamos a desarrollos inmobiliarios que tienen su garantía tangible, ¿no? Y el otro importante es pues, conocer cuál es el proceso de selección que pasó un proyecto para estar ahí. En nuestro caso está publicado, lo pueden ver ahí en la página y es muy detallado y ningún proyecto que no haya pasado ese proceso se publica en la plataforma, ¿no? Perfecto. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Buenísimo. Esto ya sería todo por nuestra parte. Les comento, estaremos contestando más preguntas fuera del aire y les voy a recordar los medios de contacto. Nos pueden escribir cualquier correo electrónico ayuda@brick.mx o directamente en el chat en www.brick.mx. Ahí les estaremos contestando. Les agradezco muchísimo su atención y nos vemos pronto. Gracias.